Bueno, muy bien, estamos con la segunda parte de este video de Piaget, de los estadios. Vamos a seguir con el estadio del operatorio concreto, que va desde los 6 hasta los 12 años, que coincide con el inicio del niño o de la niña a la escuela primaria. Es en este periodo en donde obviamente ya tienen un manejo del lenguaje, es el gran cambio hacia las representaciones todavía y hacia darle una mayor utilidad a lo simbólico. ¿Sí? En esta etapa es donde el niño ya puede empezar como a contrastar otros puntos de vista, hacer ciertas comprobaciones científicas y de ciertas leyes, ¿sí? Apreciar su punto de vista y también el de otros. Podemos ver que obviamente todo lo que surja desde las ideas espontáneas del niño va a ser como mucho mejor considerado para poder a partir de allí construir conocimiento desde un interés genuino del niño. Primero va a haber como teorías que sean plenamente espontáneas, por ahí va a haber, para que el niño pueda comprender ciertas cuestiones complicadas o dificultosas, las va a tratar de simplificar o a veces de deformar o de modificar, ¿sí? Ciertas explicaciones científicas. Las teorías también, estas teorías aparecen como marcos de referencia entre lo que ya se conoce y lo que todavía no se pudo acceder, ¿sí? O todavía es difícil y genera una mayor dificultad. También se empiezan, obviamente, estas teorías que el niño empieza a elaborar, que son como resistentes al cambio, o que por ahí generan ciertos marcos de referencia para resolver problemas y cuestiones, ¿no? A partir de la implicación de lo escolar, ¿sí? Y de las tareas, y de esta intervención como estructurada, sistemática, del asistir a clases, del poner en juego, ¿no? Con situaciones problemáticas, tipos de resoluciones también, estas teorías, estas explicaciones que el niño puede ir dando y generando y complejizando su propio y cuestionando su propio pensamiento, va a ser lo que le empiece a abrir un poco las puertas para poder generar este desarrollo cognitivo y para complejizarlo de una manera sistemática, ya dijimos, progresiva, ¿no? Elaborada, consistente, coherente, ¿sí? Entonces acá es donde también se va a poner en juego un montón de actividades experimentales, ¿no? Con hipótesis, con teorías, tratando de contrastar si hacemos esto, ¿qué pasa? Si sucede esta cosa, y poder así de esta manera tratar de utilizar esta cuestión medios y fines, de tratar de anticipar resultados, ¿sí? Hacer una formulación, tratar de verbalmente explicar lo que estoy pensando, ¿sí? Por ejemplo, algo que es muy difícil de hacer es en matemática, preguntarle al niño, bueno, vos cómo pensaste este problema, qué te pareció tal cosa, cómo lo hiciste, qué cuenta hiciste también, o cómo la hiciste en la cabeza, preguntarle al niño por cálculos mentales también. Bien, también puede ser esto, bueno, llévenlo a las clases de educación física, cómo resuelve un problema a partir de una estrategia en equipo, por ejemplo, para obtener un resultado, para meter un gol, ¿sí? Bien, por eso el objetivo educativo en esta etapa va a ser eso, que el niño se curiosee, se haga preguntas sobre lo que está haciendo, trate de explicar lo que está pensando, dialogue consigo mismo, dialogue con otros también, puede explicar también si sabe algo y lo comprende, ayudar a un compañero, ¿sí? También puede encontrar representaciones no solo verbales o a partir del lenguaje, sino también en forma escrita, ya que sabemos que en la escritura hay otra complejidad que es el código escrito, ¿sí? De utilizar distintos signos y símbolos
para ser entendido, cierta coherencia, cierta sintaxis. Entonces, bueno, todo este registro también de ese pensamiento a nivel verbal, a nivel del lenguaje, a nivel escrito, a nivel pictórico, ¿sí? A poder volcar su pensamiento es como una fase muy importante, ¿no? De esta etapa, en que el niño se puede como empezar a salir de sí mismo y de ese punto de vista que tenía tan egocéntrico y de esas teorías que tenía tan rígidas o que las había simplificado o deformado, para poder empezar a descentrarse, empezar a correrse y a tomar en cuenta otros puntos de vista, otras dimensiones, ¿sí? Y poder empezar a construir un pensamiento que sea más objetivo, ¿sí? Este paso, ¿no? De el estadio del sensorio motor a este estadio del operatorio concreto, pasando por el subestadio del preoperatorio, vemos que acá ya no domina tanto lo intuitivo, sino esto de contrastar cuestiones empíricas y este paso, digamos, de lo concreto a lo abstracto, a las representaciones mentales, ¿sí? De necesitar cada vez menos de lo práctico para poder establecer eso, internalizarlo y establecerlo en lo simbólico y en lo mental y poder anticiparlo. No se produce, digamos, de un salto de un momento a otro, sino que se va construyendo a partir de estas acciones, de verbalizar, de explicar, de decir, de contrastar, de relacionarme con otros, ¿sí? O sea que no es algo, un corte tan tajante, sino que hay una continuidad y una progresión y que se adquiere paulatinamente también. Por eso el niño va atravesando los distintos cursos y los distintos grados en primaria, ¿no? Y bueno, aquí también a partir de los 6 o 7 años nosotros podemos ver que una de las conquistas en este desarrollo cognitivo del niño va a ser primero la capacidad de conservación, ¿sí? La capacidad de conservación, que quiero que después la charlemos por ahí en algún foro y me la cuenten ustedes a mí. Sí, qué significa la capacidad de conservación, y también les propongo, después lo voy a subir en foros, el hecho de que vean con qué juegos podemos, con qué juegos pueden ustedes, digamos, tomar en cuenta para tomarle a un niño a ver en qué momento de la capacidad de conservación, si ya la adquirió o no todavía. Sí, bien. Eso lo vamos a ver después en foros. Y también vemos que una de las conquistas y de los logros entre el operatorio concreto a los 6-7 años es la posibilidad de un pensamiento que sea reversible, ¿sí? Un pensamiento que sea de ida y vuelta, ¿no? Por eso esta posibilidad de análisis de distintos puntos de vista. La posibilidad, por ejemplo, se ve muy bien en matemática con el tema de la reversibilidad, es decir, por ejemplo, de saber que si yo sumo 7 más 3 o 3 más 7 me da el mismo resultado. Es decir, que el orden de los factores también no altera el producto, ciertas propiedades, ¿no?, de la matemática que nos hacen dar cuenta de cierto pensamiento reversible. También el tema de la multiplicación, de hacer 2 por 4 es 8 o 4 por 2 también es 8. Ese tipo de pensamiento que el niño puede poner 2 veces 4 o 4 veces 2, ¿sí? Hablamos de la reversibilidad, es decir, de posibilitar una operación en los dos sentidos, ¿sí? Inversos o que sean recíprocos. Muy bien. Cuando hablamos de operaciones mentales, hablamos de que el niño, en este caso, lo que va a empezar a hacer es a realizar ciertas operaciones mentales como clasificar, ordenar, que esto en realidad comienza antes en el jardín. Ya un niño puede empezar a ordenar por color, también se puede ordenar por textura, en general por forma y por color
Después también por categoría, por ejemplo, en el típico juego del supermercado, es decir, donde encontramos u ordenamos todos los productos de acuerdo a si son, por ejemplo, comestibles o si son de limpieza o no, o si son frutas y verduras, o son productos de almacén. Entonces, el niño es como que empieza a tomar, digamos, esta cuestión de las categorías, ¿sí? Va a poder empezar a hacer un mayor análisis, a poder categorizar también, por ejemplo, tipos de palabras, cuáles son sustantivos y cuáles no, o por ejemplo, cuando juegan al tutti frutti, ¿sí? También, bueno, en esto de que antes de poder categorizar, reúne objetos, los ordena también posicionalmente o cardinalmente, es decir, bueno, este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Y, bueno, establecer un orden para después establecer la suma o la resta, o qué pasa si quito algo. Bueno, estas operaciones mentales se van a dar muy fuertemente en esta etapa del operatorio concreto, ¿no? Y el niño las va a poder como ir internalizando, ir automatizándolas a medida que las vaya utilizando sistemáticamente, va a generar esto también un orden interno y mental, ¿no? Bien, este pasaje obviamente de lo sensoriomotor a lo simbólico con este entramado, ¿no? De relaciones que ya dejan de ser, obviamente, acciones por ahí carentes de orden, ¿sí? Ya empiezan a tener un sentido un poco más dinámico, ya empiezan a hacer acciones más relacionadas entre sí, más coordinadas, ¿sí? En su complejidad también, en su estructura, a tener un sentido también más complejo. Obviamente todavía hay un límite en el operatorio concreto, que es el sujeto solo puede realizar como operaciones que están más ligadas a la información, primero a la percepción y también a la información que maneje, ¿sí? Es decir, es una etapa que es lo que dura toda la primaria, donde está más ligado al contenido, a contrastar hipótesis, ¿sí? A poder anticipar o adelantar, más que a poder hacer metaanálisis, ¿sí? O, digamos, hablar de cuestiones vinculadas con tanto lo abstracto o lo formal. Por eso siempre en la etapa de la primaria se busca que todo sea contrastable y todo lo simbólico tenga un correlato en la realidad, ¿sí? Porque el niño todavía no puede expresarse únicamente simbólicamente, sino que necesita todavía contrastar en la realidad todo esto que también está diciendo. Bien, y así pasamos entonces al último estadio, que es el de las operaciones formales o el operatorio formal, en donde a partir de los 11 o 12 años hasta los 14 o 15 años y también parte de la vida adulta, se va desarrollando este último estadio. Este estadio en realidad lo que significa es que el niño ya puede empezar a pensar de una manera más abstracta, más compleja, entender, por ejemplo, textos, entender relaciones. Por eso aparecen, por ejemplo, digamos, se inicia este estadio más o menos entre sexto y séptimo grado y sigue y se va a complejizar este estadio durante toda la secundaria, ¿sí? Por eso es que en el secundario aparecen materias más abstractas como pueden ser filosofía, como pueden ser físico-química, donde puede ser psicología también, es decir, que conllevan ya un metaanálisis, es decir, un análisis acerca del lenguaje, es decir, acerca de las propias entender primero qué es una representación mental abstracta y realizar operaciones más complejas dentro de todo lo que es lo simbólico y el lenguaje. ¿Y esto cómo comienza? Comienza este estadio, bueno, primero contrastando hipótesis, ¿no? Como ya habíamos dicho,
contrastando hipótesis, analizando ciertas variables, tomando distintos puntos de vista y en realidad acá vemos también que es donde va a haber como una construcción del conocimiento lo más formal, digamos ya como pegada a lo que llamamos al mundo de las ideas, ¿sí? A todo lo que es lo más abstracto. Y en realidad esta construcción del conocimiento se produce por este interjuego entre lo que sería, que ya habíamos visto, asimilación, acomodación y equilibración. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo o ingerimos un alimento, lo que sucede, pueden hacer la prueba porque yo la hice cuando estaba en el secundario, fue un ejercicio, era un ejercicio sobre Piaget, para poder introducir estos conceptos. Comíamos palitos de la selva, hojaldritas, marshmallows, galletitas, y después de haber comido, digamos, empezábamos a rastrear qué era lo que había sucedido, ¿no? Cuando comíamos. Primero acercábamos el alimento a la boca, después abríamos la boca de una manera de poder acomodar nuestra mordida al alimento, después sentíamos con la masticación las texturas, los sabores y se iba armando este bolo alimenticio, después tragábamos y después aparecía otra parte que ya no era voluntaria, sino de ciertos músculos y órganos, que era la digestión. Bien, y entonces a partir de este ejemplo, por ahí es bastante gráfico para explicar el tema de la asimilación, de cómo con mis propios esquemas anteriores puedo saber que esta es una galletita de tal tamaño, que tengo que abrir la boca con esta apertura, ¿sí? O que ya sé que voy a sentir tales sabores o tales texturas, ¿sí? Y después ese alimento, como yo lo asimilé, porque ya lo conocía, ya sabía lo que era una galletita, ya sabía cuál era su textura, si era más dura o más blanda. A partir de la masticación, eso que era galletita se empezó a acomodar y a transformarse en lo que es un bolo alimenticio. Y este bolo alimenticio mezclado con la saliva, ¿no? Se fue acomodando mientras yo lo fui tragando a que se convierta en parte de mi propio sistema y ya yo lo incorpore totalmente, ¿sí? Y pueda, digamos, como entre ese interjuego entre la asimilación, ¿no? De poder masticar y romper en pequeñas porciones este alimento y en tragarlo y digerirlo, y entre esa acomodación de mi cuerpo, que ahora esta galletita ya no es algo externo a mí, sino que es parte de mi propio sistema y de mi propio organismo. Y bueno, este ejemplo tan gráfico y que a partir de que ya es parte de mi propio sistema, ya es María y no es más galletita, puedo obtener de este alimento toda su energía y su valor nutricional. Bien, lo mismo sucede cuando nosotros estudiamos o a través de nuestras representaciones mentales. Lo que hacemos es primero con nuestros esquemas anteriores ponerlos en juego, ¿sí? A ver cuáles de ellos nos resultan para poder estudiar algo nuevo, cotejar información anterior con información nueva, tratar de adaptarnos que ese desafío, ese problema o eso nuevo no sea tan distante de los esquemas que yo ya traigo y así poder generar un nuevo esquema y un nuevo aprendizaje y así poder de a poco ir acomodando eso nuevo de lo simbólico, ¿sí? A todo lo que ya yo traía o yo conocía, ¿sí? A mi propio conocimiento. Bien,
este proceso, ¿no? Obviamente, y también en esta acomodación nos vamos acomodando a lo nuevo, ¿no? A lo que nos llega del ambiente, que es lo novedoso. Y vamos acomodando también nuestro pensamiento, y por eso nuestro pensamiento va incorporando esquemas cada vez más complejos que vamos utilizando, obviamente que vienen como por oleadas a partir de ese nuevo conocimiento que también hemos recibido. Entonces ahí se produce esta equilibración entre que se ha alcanzado, digamos, un equilibrio entre lo que conocía y lo nuevo, ¿no? Entre estas discrepancias y lo que ya asimilamos, entre estas contradicciones que por ahí ahora no son tales, para poder entender y comprender, ¿no? Y acomodarnos a esto nuevo. Por eso vamos a terminar un poco esta lectura hablando de los estadios. Estas etapas que nosotros estuvimos viendo desde el sensoriomotor, el subestadio del preoperatorio, dentro del operatorio concreto y el operatorio formal, hablan obviamente de estas etapas que tiene que atravesar el ser humano, ¿no? Que son etapas que tienen su propia legalidad, su propia estructura, que ya dijimos que van de menos a más, ¿no? De lo concreto a lo más abstracto, con cierta dificultad progresiva, de lo más sencillo a lo más difícil, y se van estableciendo como continuidades, no tanto saltos, digamos, tan discordantes, sino como que se van homogeneizando, ¿sí? Estos estadios y estos pasajes de un estadio o de una forma de pensar a otra forma de pensar, no van siendo tan disruptivos, sino que van teniendo estas continuidades y estas conexiones entre unos y otros, ¿sí? Por eso decimos que también cada estadio se desarrolla hasta llegar, digamos, como un cierre de ciclo, una finalización, y ya que operan con ciertos límites, ¿no? Y también estos pasajes van a ser de un estadio a otro de una manera que lo que va a cambiar es la calidad del pensamiento y también la cantidad, ¿no? No es solo cuantitativa, digamos, la complejidad, sino también es cualitativa. Obviamente que ya dijimos que va desde el comportamiento observable a lo más complejo, que es lo que llega a ser el lenguaje. Y obviamente se van como reestructurando, ¿no? Esos esquemas anteriores y más rudimentarios para hacerlos cada vez e ir integrándolos en algunos más complejos, ¿no? Y lo que va sucediendo de estadio a estadio no es solo el pasaje de un estadio a otro, sino que van habiendo como estas adquisiciones cognitivas dentro de cada estadio, como nosotros dijimos, esos triunfos, esas conquistas dentro de cada estadio van a ser muy importantes. Ya dijimos cuáles eran. Por ejemplo, en el operatorio formal tiene que ver con todas las operaciones formales y recontra abstractas. En el operatorio concreto tiene que ver con el dominio progresivo de estas tareas operacionales concretas, de la seriación, de la categorización, de la escritura, de lo verbal, ¿sí? De poder contrastar hipótesis. Y en el preoperatorio tenía que ver también con este tipo de pensamiento que ya habíamos caracterizado. Estos fenómenos que aparecían en el pensamiento del niño, que el niño estaba más pegado a lo perceptivo todavía y a un pensamiento bastante centrado en sí mismo, ¿sí? Y que todavía no podía cotejar, obviamente, otros puntos de vista. Y en el sensoriomotor también estaba esta cuestión como límite, no solo de la noción permanente del objeto, de los medios y los fines, sino también esta distinción entre el yo y no yo, ¿no? Que después se va a juntar también en el preoperatorio con esta cuestión de la realidad mental, la realidad física,
Bien. Y obviamente vamos a decir que otra de las características de los estadios es esta cuestión de las adquisiciones cognitivas que van habiendo dentro de cada estadio como una estructura de pensamiento determinada, ¿no? Es decir, que no son como productos intelectuales aislados, sino hay una concatenación, una coherencia interna, ¿no? Dentro de cada estadio, una relación entre unos y otros que van formando como esta estructura cada vez más integrada y más compleja, que es lo que va a culminar en este desarrollo cognitivo, ¿sí? Es decir, los estadios se integran, no se reemplazan, no se sustituyen unos a otros, sino que se preceden, ¿no? Van aconteciendo con una estructura que se va subordinando a otra cada vez más compleja, que la va preparando para la siguiente, ¿sí? Y el estadio, bueno, tiene un desarrollo inicial, también después tiene un desarrollo propiamente dicho y culmina con con un final, ¿no? Y una culminación. Por eso quiero terminar un poco esta clase que es una de las más complejas, con esta cuestión de poder ver que en el pensamiento piagetiano hay obviamente una interacción entre lo que nos va proveyendo de estas dificultades, ¿no? Y de información y de conocimientos el mundo externo y nuestras propias estructuras, ¿no? Esa interacción que va sucediendo entre el accionar del niño y lo externo a través del juego, a través de lo educativo. Lo que nos quiere decir es que nosotros como docentes vamos a ser agentes, digamos, de poder sembrar y poder ser partícipes de establecer esos pequeños desafíos para poder conseguir el mayor desarrollo y complejidad posible en los niños y de todo el tiempo poder operar en hacer una apuesta a esos niños, ¿sí? No solo tratar, digamos, a través del juego, a través de los desafíos como algo que me gusta hacer y me gusta repetir y me gusta realizar, sino también tratando de que el niño utilice todas estas herramientas cognitivas que ahora ustedes ya las conocen para poder complejizar este juego, poder complejizar este pensamiento, ¿sí? Poder cotejar otros puntos de vista, poder analizar, poder explicar. Todas estas son desarrollos mentales que, bueno, ahora ya saben y ya están preparados para realizarlos. Bueno, los dejo con esta segunda parte, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.